Alcanzando el conocimiento. Bueno, pues ahora vamos a enlazarnos aquí en Alcanzando el Conocimiento con el diputado Alejandro Rangel Segovia. Él es diputado del PRI, es parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y promovente justamente de las modificaciones a esta Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Gracias, diputado Rangel, por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la atención y el interés por este tema que se ha convertido en un asunto muy importante para trascender en la Comisión de Ciencia y Tecnología hacia una ruta de mayor integración, de mayor reconocimiento de las necesidades reales que la comunidad científica tiene y con ella el país para evolucionar de manera diferente en las esferas económicas y empresariales de este país con un mejor agregado de valor. Sí, sin duda es una ley que México necesita y que sobre todo la comunidad, para la comunidad científica sería muy benéfica. Diputado, terminó la 62 legislatura. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Cuál es el estatus? Estuvo en Cámara de Diputados, de ahí fue a Cámara de Senadores y después regresó a Diputados, pero no alcanzó a aprobarse, no alcanzó a obtenerse el dictamen definitivo. Pero explíquenos mejor usted, que es el experto, ¿en qué estatus está? Sí, debo decirle que primero, en una reflexión personal, estoy muy sorprendido con el distanciamiento tan severo que tenía la esfera política para con la esfera de los hacedores de investigación y ciencia en este país. Realmente era una cuestión dramática y hemos tenido desde un inicio que hacer una labor de acercamiento. Sí. Para sorpresa de ellos, me lo dijeron cabalmente cuando me recibieron en varias instancias como el Instituto Nacional de Medicina Genómica o el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Dicen, caray, tanto tiempo estuvimos yendo a tocar puertas para ser escuchados y tratar de ser entendidos en nuestras necesidades, y ahora vienen los diputados en busca de nosotros. Eso ya habla bien. Cambian las cosas. Cuando nos pusimos en los zapatos de ellos y comenzamos a ver dentro de varias posibilidades, que este es un nudo que subsiste y que les impide hacer un mejor desarrollo de los logros de sus investigaciones mediante el emprendedurismo, sea la alianza con empresas o sea la generación por sí mismos de empresas con base científica y tecnológica, y que con ellos socialicemos, le agreguemos valor, pero socialicemos en México los alcances de las investigaciones. Pues me pareció que la apuesta tenía que ser por ese lado, dentro de un abanico de posibilidades de temas pendientes para ellos, y le dimos por ahí. La segunda sorpresa para mí ha sido que ellos tienen razón. La verdad es que luego de desglosar, de hacer foros, mesas, planteamientos ante la Cámara, de verdad el grado de incomprensión de la mayoría de las diputadas y diputados, lo digo con todo respeto, ha sido lo que ha ocasionado el que tengamos una tardanza pues de verdad increíble, porque no habíamos tenido que llegar, no debimos tener que llegar al límite de la conclusión de la 62ª legislatura en todos sus periodos de sesiones, para que esto se hubiese aprobado ya antes. Así que hemos tenido que hacer un trámite en todas las instancias de dependencias federales que les interese el tema, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, la Oficina para Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República, el propio CONACYT, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y varias universidades que han coadyuvado con nosotros, el Investav también, sí, para que nos ayudaran al convencimiento en todas las etapas por las que ha tenido que transitar esta propuesta, este conjunto de propuestas, puesto que es una reforma integral que toca a la Ley de Ciencia y Tecnología, como ya usted bien lo refiere, y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. Llegamos pues a intentar convencer, cuando ya se aprobó en el Pleno, en el mes de diciembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sí, y le enviamos la minuta al Senado, tratamos de convencer a los senadores, sobre todo al senador Romero Hicks, de mi paisano de Guanajuato, pues para que las propuestas que hacían de enriquecimiento de la misma pudiesen tener una mejor suerte con una
subsecuente propuesta de reforma posterior y que no detuviésemos en tiempo la salida definitiva que pudo haberle dado el Senado. No lo logramos. Nos hicieron cambios simplemente de ampliar el espectro, se los sintetizaría de esa manera. Cuando decimos que los beneficiarios directos pudieran ser los centros públicos de investigación y las instituciones de educación superior, sí, ellos nos dicen, bueno, no, ¿por qué nada más los de educación superior? Vamos a decir todas las instituciones de educación, porque los CONALEP, los CEBETIS, los CECATIS probablemente tengan investigación en sí mismos y puedan en un momento dado lograr alguna innovación que pueda generarles alguna alianza con una empresa y con ello lograr utilidades para la institución y para el grupo de investigadores, dicho entre comillas, que pudieran estar en este nivel de educación media superior. Entonces, bueno, decimos, este cambio no va a tener ninguna aplicación en lo inmediato, porque no basta el que lo generemos en este nivel de ampliar el espectro, sino que tendrían que cumplir determinados requisitos que no están en este momento reglamentados y por tanto no son susceptibles de recibir presupuestos para hacer investigación y por tanto de todas maneras tendrán que esperar a que sobrevenga otra reforma, reglamentos y leyes que se adecúen a esta ampliación del espectro. Este aspecto es el que ha hecho dudar a algunos analistas que se constituyen en asesores de la Cámara de Diputados para que en última instancia nos dijeran, oye, tú nos aseguras que hoy no tiene aplicación, y por tanto nosotros desde la Comisión de Ciencia y Tecnología les asegurábamos con ellos que no tenía un impacto presupuestal en lo inmediato, pero decían, ¿y qué tal que sí? En última discusión es que nos tomó el arribo pues de los últimos días, de las últimas sesiones, y para que no quedara, digamos que no prevaleciera la duda del cálculo del posible impacto presupuestal para quienes piensan si lo tendría, entonces es que se remitió el dictamen que recibimos del Senado con los cambios a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nosotros lo tenemos ahora y nosotros habremos de gestionar dentro de alrededor del 10 de junio para darle el análisis, solventar lo que estamos asegurando, que no tiene un impacto presupuestal inmediato, puesto que están impedidos de todas formas, hay ciertos candados que no libran estas instancias de educación media superior u otras posibles beneficiarias en un futuro, para que pudiese pensarse que habría, pues digamos, un cúmulo de instituciones levantando la mano y diciendo yo también necesito recursos para investigación y para poder ser beneficiario de esta reforma. Esperamos que tras de lograr el dictamen ya con todas las pruebas que estamos congregando, donde quede claro que no hay un impacto presupuestal más allá de lo que ya se ha venido aprobando, les dejemos este dictamen aprobado a la 63ª legislatura, o en su defecto, si sucediera que tuviésemos un periodo extraordinario todavía, que hay visos de posibilidad por el tema de la reforma para el Distrito Federal, pues ahí se incluiría este tema en esa orden del día y tendríamos todavía la posibilidad de lograr su aprobación final definitiva en esta 62ª. Si no, pues tendrá que transitar al análisis de los diputadas y diputados que vengan en la 63ª legislatura. Bueno, pero entonces, aprovechando la coyuntura, ¿qué posibilidades entonces hay en este sentido? De que haya un periodo extraordinario y qué posibilidades reales hay de que se apruebe este dictamen en este periodo extraordinario. El dictamen lo habremos de aprobar. Ya tenemos el consenso de todos los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de nueva cuenta. Debo recordarle que en el mes de diciembre, cuando aprobó el dictamen en positivo el Pleno, no hubo una sola expresión de partido político en la Cámara representado que se manifestara en contra. No, fueron loas para, así es, a favor. Entonces, de nueva cuenta estamos diciendo, bueno, vienen estos cambios del Senado, son digamos, por decirlo de esta manera, de muy mal gusto porque entorpecen los tiempos
que son ricos, que son valiosos para la comunidad científica y empresarial que ya está esperando este producto para poderse alianzar, pero bueno, pues los asumimos, los asimilamos, no van a tener un efecto en lo inmediato, quedan ahí planteados para el futuro y nosotros estaríamos dictaminando, es la convicción que tenemos, en los términos en que nos lo envió el Senado, para poderle dejar al Pleno que se reúna en extraordinaria, si fuera el caso, o al Pleno de la 63ª legislatura, su aprobación definitiva. Yo, cualquiera de estos escenarios, el peor es que hacia el mes de octubre ya la 63ª legislatura nos pueda dar la aprobación, vamos, puche el balón y meta el gol y le entregue este producto que todos los interesados están esperando, las universidades, los investigadores y las empresas. Entonces, el peor escenario es que se pase a la 63ª legislatura. Es correcto, porque ya se queda con un dictamen en positivo de la comisión correspondiente, que en este caso ya nada más es la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y bueno, para abonarle, si me permite comentarle, estamos también dejando una publicación que ya está en imprenta ahora mismo. Sí. En unos 15 días estaremos haciendo la presentación es un libro que recoge todo el expertise que logramos a partir de los foros, mesas de trabajo, opiniones muy valiosas de científicos que refieren cómo se ha perdido una oportunidad enorme, valiosa, de ciertos alcances que sus investigaciones han tenido y que se han tenido que dormir en el cajón o ser aprovechados por otros científicos de otros países que sí han podido hacer alianza con las empresas y desarrollar entonces masivamente los alcances de sus investigaciones, entre otras cosas que están ahí contenidas en esta publicación. Haremos la presentación del libro y lo dejaremos como un anecdotario, pero también con un contenido muy valioso que servirá para ya no, espero yo, que ya no tengamos ningún pretexto, ninguna falta de explicación suficiente para quienes tengan que analizar el tema posteriormente a nosotros. Diputado, ¿esta publicación entonces será en los primeros días de junio? Estoy hablando de allí la tercera semana de junio, que hagamos la presentación, sí, en presencia de las instituciones científicas y públicas que han estado muy interesadas en el tema y traen el aval. Esta publicación trae el aval precisamente de las universidades, del CONACYT, de la propia Cámara de Diputados, por supuesto, para dejarlo como un material valioso que le sirva a los diputados que vienen, pero también a otros entes interesados en el tema, empresarios, estudiantes, etcétera. Y bueno, pues esta publicación ya sería como la antesala para la publicación de la ley, que ya quedaría como ahora, pues así sellado, ¿no? El dictamen como tal lo será, contendrá una explicación suficiente, pero cualquier duda de, oye, ¿y esto cómo lo vieron? ¿Cuándo lo explicaron? Lo encontrarán la respuesta suficientemente explicada justamente en esta publicación que estamos haciendo el esfuerzo por alcanzar, por lograr. Diputado, y de la sesión extraordinaria, ahí todavía no se sabe, ¿verdad? No, pues es un tema muy político. Claro. Tendremos que librar la aduana del 7 de junio. Exacto. Conocer los resultados de lo mismo. Yo estoy ahora participando en la comisión permanente, vendrán debates interesantes y después de ello quizás alcance un acuerdo suficiente para que las fuerzas políticas le den también el obsequio al Distrito Federal con una constitución propia, y que ese es el gran tema que traería, que le daría razón de ser a un periodo extraordinario, y alrededor de ese pendientes importantes como de ciencia y tecnología. Bueno, pero es entonces que será después del 7 de junio, justamente de este domingo, que sabremos qué sucederá. Y efectivamente hacia el mes de julio, finales, pudiera darse un periodo extraordinario para este tema específicamente, y alrededor, le repito, otros temas importantes como el de ciencia y tecnología. Pues, diputado Alejandro Rangel, muchísimas gracias. Es muy interesante platicar siempre contigo y sobre todo tu interés, porque, pues bueno, hay pocos diputados y pocos políticos a los que les interesa la ciencia y la tecnología, y qué bueno que a ti sí. Eres uno de ellos. Y de verdad, lamento, yo no soy investigador, yo tengo licenciatura en economía y un posgrado en economía y política internacional, pero me parece inconcebible que no veamos
cómo otros países están transitando por este acercamiento imperioso entre las políticas públicas y el quehacer de la investigación y la ciencia. Realmente han acelerado el paso en materia productiva, en materia de diversificación, de tener inventos propios, de dejar de ser países maquiladores, gracias a estos acercamientos. Me parece que que es hoy día imperdonable el que quienes nos dedicamos a la representación social, a la representación popular, a la actividad política, no estemos considerando con todo respeto, con toda seriedad, el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, más que para puros discursos, ¿no? Y esto no puede seguir así. Nos han puesto la muestra ya varios países, no pocos, que nos han rebasado por la izquierda, por la derecha, gracias a tomar decisiones importantes, y eso es lo que hace que se tenga una comunicación bien establecida y una comprensión suficiente. No queda aquí en deshacer este nudo que hoy les impide transitar de mejor manera todo lo demás que necesitan. Claro. Que tiene que ser una revisión de perfiles administrativos de quienes les revisan la aplicación de los presupuestos, que luego se hace bajo calendarios estrictamente burocráticos, cuando la ciencia no tiene, digamos, periodos así rígidos para que florezca el conocimiento, ¿no? Son experimentos que pues desde luego, si se aplican en agosto, pues pudieran irse hasta junio o diciembre del siguiente año, y entonces le dicen, no, haz un corte, como quieras un corte y vamos a ver, o incompresiones de softwares muy complejos, muy complicados, que luego no se entiende por qué se va a invertir tanto dinero en un software, y eso son, repito, aspectos administrativos, para seguir dando ejemplos de todo lo demás que se tiene que hacer en abocarnos a explorar de mejor manera, con mayor convicción, quienes estamos en la política, lo que están haciendo y lo que necesitamos seguirles dando de soporte en la esfera de los hacedores de ciencia, tecnología e innovación. Pues sí, definitivamente, realmente para hacer florecer esta palanca de desarrollo que sin duda necesita el país. Muchísimas gracias, diputado. Por favor, el agradecido soy yo. Hasta pronto y estoy a la orden. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Alcanzando el conocimiento.